tal? Bienvenido, estimado estudiante. Es un gusto poderlos saludar en la materia de persona, familia y Estado. En esta segunda sesión, nosotros vamos a conocer parte de la formalidad del Estado, la conformación del mismo y sobre todo la relación que tiene con estos conceptos de persona, familia y Estado en relación a un solo sistema que componen y desarrollan ciertos factores a las necesidades de estos mismos y que en conjunto trabajan para en beneficios en común. Es por eso, estimado estudiante, que nosotros ya analizamos desde la primera sesión el concepto de familia. Hicimos una comparación de una persona física y una persona moral como consideradas como personas desde el punto de vista, digamos, civil, desde el punto de vista lo que se refiere al Estado. Es por ello que nosotros debemos tener en hincapié que cuando consideremos este concepto de persona, nosotros debemos estar vinculando el mismo al doble concepto en cuanto a persona física y persona moral. Y también vamos a hacer hincapié de lo siguiente. Una persona tiene aparejada muchísimas consecuencias, no solo jurídicas, sino también trae aparejado lo que se relaciona a capacidades. Y estas capacidades nosotros las vimos desde un punto de vista bilateral. Tenemos capacidades de las personas físicas o morales que se llaman capacidad de goce o bien capacidad de ejercicio. Es por ello que nosotros, estimados estudiantes, debemos tener en consideración que estas capacidades deben ser entendidas y comprendidas por nosotros, que de gozar significa tener en consideración este goce, tener en consideración sus derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales, y en consideración poder también nosotros desenvolvernos desde ese ámbito tanto laboral como profesional, y tener en cuenta que existen estos dos tipos de derechos y de protecciones hacia las personas. Y hablo de estos derechos en general, no solo como dos tipos, sino como estos dos tipos de personas, ahí hago la corrección, enfocados a lo que es nuestra familia. Vimos también que estas dos figuras son pieza clave para la familia, que la familia se toma en consideración, que es el primer seno, vínculo, procreación de derechos y obligaciones dentro del Estado. Recordemos que el Estado está conformado por personas tanto de su misma población como externas. Es por ello también que vemos el vínculo de la persona, de ese término de extranjero, que significa extraño, ¿no? Diferente a los que comúnmente habitamos en determinado territorio. Y es por ello tan importante nosotros estudiar este dinamismo, este sentido de la persona y su dinamismo con educación. ¿Por qué el sentido o fin de la educación? Habíamos hecho hincapié que personas preparadas, el Estado le gusta y persigue nosotros una preparación como tal. ¿Por qué? Vamos a ver que a través del artículo 25 constitucional dice lo siguiente. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, ¿cómo vamos a poder nosotros competir? Laboralmente, si nosotros nos preparamos o estamos en constante preparación o analizamos el punto de vista de competitividad laboral, y pues nos exigen la educación. Este dinamismo de la educación, que es un derecho que nos otorga el artículo tercero constitucional, en donde toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación, Estado y ciudades de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. ¿Por qué se refiere a un dinamismo? No solo la educación debe ser impartida, sino también buscar un dinamismo dentro desde la misma aula, desde la cátedra, como también nosotros en estas etapas buscar ya más alternativas para la preparación. Esto es al enfoque educativo.
Hoy en día tenemos muchísimas modalidades como poder nosotros tener a la mano herramientas y nos puedan ayudar a una correcta, adecuada educación, como lo es ejemplo el que nosotros estamos llevando hoy en día la modalidad en línea. Y con ello nos ayuda muchísimo a este dinamismo de la educación, en donde la persona física pues le ayuda en el aspecto de poder desenvolverse en cualquier área. Y esto también lo vamos a enfocar al artículo constitucional. ¿Por qué? Porque menciona, ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse con determinación judicial. Es decir, nadie les puede impedir que se dediquen a una profesión o un oficio. Pero recordemos, por muy sencillo el oficio que se considere, porque no hay oficio que sea fácil, sino todo lo contrario, existe mucho profesionalismo, mucha dedicación también en un oficio, y quieran o no, eso es parte de la educación también que nosotros podemos implementar a mejoría del Estado. Este desarrollo que menciona el artículo 25 constitucional, un desarrollo nacional, pues viene inculcado para todos mediante una educación, mediante nosotros nos preparemos, mientras nosotros podamos implementar más a nuestro país, nosotros vamos a ir desarrollando y también vamos a enfocarnos al crecimiento de la familia y por lo tanto hacer crecer al Estado. ¿En qué? En economía, en mejores oportunidades, en mejor sistema de salud, en mejor empleo, en mejores no sé, infraestructuras, etcétera. Es por ello la importancia que tiene el dinamismo de la educación y que podemos desarrollar y ir poco a poco estudiando y fortaleciendo mediante modalidades que hasta hoy en día son muy, digamos, ya comunes y de mucha ayuda a aquellos que también tenemos un poco tiempos cortos a la necesidad, como dijo el quinto, de tener que trabajar, como todos. Y nosotros estamos analizando ese dinamismo de esa educación y por qué el sentido de esta educación. ¿Por qué? Porque nos queremos preparar. Y viene un tema muy importante, la democracia y los partidos políticos. En la última sección, nosotros quedamos analizando el artículo 41 constitucional. ¿Y por qué nos vamos a ir al 41 constitucional? Porque en él están, digamos, considerados la definición de partidos políticos. Un partido político debe de proveer la democracia, es decir, en vez de que el partido político promueva el no votar, la función del partido político es ejercer nuestra soberanía, nuestra democracia. Y también el artículo 41 no solo me habla de la definición de los partidos políticos, sino también de qué es la soberanía, es el fundamento de la soberanía. ¿Y por qué el tema? El Estado tiene, digamos, una forma de representación y nosotros en México la representación para el Estado es de una forma de gobierno democrático y significa poder del pueblo. ¿Y cómo ejerce ese poder del pueblo? Bueno, pues lo ejerce a través del ejercicio de esa soberanía para elegir el poder ejecutivo, el poder legislativo, que son Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y pues con la iniciativa que ahorita se está plasmando, está por iniciarse el Poder Judicial. Pero ahora bien, nosotros como ejecutivo, digo, como poder soberano, ejercemos en los casos de la competencia de estos y en la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particularidades del Estado y la ciudad. Reconoce que estamos compuestos por estados federales. ¿Qué es una federación? La federación es la composición de varios estados libres. Y en el caso de nosotros de México, tenemos estados compuestos también por municipios libres y autónomos, como su fundamento lo establece en el 115 constitucional.
Y en lo que respecta a la Ciudad de México, reconoce esta forma en Ciudad de México. Si nosotros vemos que en la Ciudad de México no se denomina el Poder Ejecutivo Gobernador, es un jefe de gobierno, entonces, por lo tanto, nosotros debemos hacer hincapié en esos, digamos, vocabulario muy distintivo para el Estado. Y menciona un término que habíamos dicho, y recuerdo bien con la estima estudiante, de la paridad de género. Hoy en día, trabajar en materia política para el Estado debe ser conforme a la paridad de género. Es decir, existe el mismo equilibrio para puestos públicos gubernamentales, tanto para mujeres como para hombres. Y la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará por elecciones libres, auténticas, periódicas. Esto me lleva a decir, ¿cada cuánto el Estado cambia su forma de gobierno? Pues bien, en poderes ejecutivos la forma de gobierno es cada 6 años. Y estoy hablando que lo que son 3 años son los ayuntamientos. Y nos abre mucho la pauta sobre que nosotros debemos estar periódicamente, cada de esos periodos, eligiendo nuestra forma de gobierno por medio de nuestro voto. Y vemos bien que este artículo 41 en la fracción primera determina la función de los partidos políticos como entidades de interés público. Y la ley determina normas y requisitos para su registro legal. Es decir, también tienen un proceso electoral, derechos y obligaciones y prerrogativas, y sus candidaturas se observa el principio de paridad de género. Estos partidos tienen como fin la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. No nos pueden poner más barreras o restricciones en el caso de que nosotros querramos ejercer nuestro derecho. Incluso en la Ley Federal de Trabajo se determina este derecho que nos den pauta de ir a votar. Es decir, se le invita al patrón a que, si estamos en jornadas laborales, que nos pueda proporcionar un espacio para ejercer ese derecho al voto. Y por eso es que se menciona que lo promueva. Si estamos bien, estimado estudiante, analizando los mismos, dice en la fracción segunda, la ley garantizará que los partidos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas que se sujetarán al financiamiento de los propios partidos y campañas electorales. ¿Por qué la campaña electoral, al momento de hablar del Estado, muchos es de interés en cuánto presupuesto se le va a determinar? Porque determinan en muchas ocasiones el partido con mayor financiamiento es el partido que ha ganado o es poseedor, digamos, de un cargo público. Es decir, si ha ganado, digamos, una diputación, la presidencia municipal, etcétera, pues ese partido para el siguiente candidatura cuenta con mayor requisitos económicos y financieros para sus campañas electorales, porque así lo determina la ley. Entonces ya quedamos con el tema, la democracia y los partidos políticos. La democracia lo hacemos todos y los partidos políticos pues son organismos públicos que ayudan para el ejercicio de la soberanía, no todo lo contrario, que deben de, digamos, restringir nuestro derecho al voto o imponer, no, 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 todo lo contrario. Si hablamos de la familia al pueblo nación, este concepto es bien importante, hablar de la familia pueblo y nación. Las familias se concentran en los pueblos originarios, en las ciudades, en los municipios originarios, para que puedan trascender a una nación. Vienen festividades importantes, como por ejemplo importantes para México en cuanto a su derecho consuetudinario.
Recordemos que la palabra consuetudinario significa usos y costumbres. Y estamos relacionando esto a que el pueblo va a trascender a una nación cuando se identifica como tal. Y hemos identificado en México ciertas festividades que hacen romper barreras y nos identifican ante una nación. Día de Muertos, ejemplo, ¿no? Otro, fechas mexicanas, ¿sí? La independencia y la revolución mexicana, que en nuestras familias la forma de la celebración de los mismos hacen que trasciendan. ¿Y cómo podemos trascender desde otro punto de vista? No solo en cuanto a costumbres, sino también en cuanto a idiomas, ¿sí? Muy importante. Igual en ideología, es donde tenemos que trabajar aquí, estimados licenciados, para que nosotros, desde el concepto familiar, podamos apoyar y romper barreras y podamos trascender a la nación con muchas iniciativas, no solo de reformas, de leyes, sino también iniciativas que apoyen, que puedan salir fuera del pueblo, pasar al Estado y pasar a una nación. ¿Y cómo vamos a trabajarlas? Bueno, nosotros trabajamos y nos desarrollamos de una forma social. ¿Y dónde? En el trabajo. Uno. Dos, en prestaciones como el ejército, ¿sí? Prestación de servicio. Y otro, organizaciones religiosas. Esos factores como la empresa, como el sindicato, el ejército y las organizaciones religiosas, pues nos ayudan mucho en poder trascender. Pero esto depende mucho de los elementos del Estado y por ello es importante mencionarlo. Miren, aquí nosotros vamos a hablar de valores globales y deberes, pero necesitamos ver estos elementos del Estado para poder entender cómo me afecta su cultura, por ejemplo, su lenguaje, su identidad, su sociedad, y nosotros hacemos hincapié en eso. Estos elementos del Estado los tenemos como territorio, poder y el orden jurídico, que significa también gobierno. Es decir, tenemos una comunidad humana o pueblo en el cual se basa en un territorio físicamente. El territorio implica que tenga barreras, que tenga limitaciones territoriales, lo que llamamos nosotros fronteras. Y existen dos tipos de fronteras, no me dejarán mentir, las que vemos físicamente, los que hemos tenido la oportunidad de visitar alguna frontera y vemos que por medio de algo físico, desde algo tan sencillo como puede ser, no sé, una cuerda con un pañuelo, pintura blanca que marca la frontera, un letrero, bienvenidos, inicio, territorio tal, me está marcando territorio. Pero también tenemos territorios, lo que comúnmente conocemos como las barreras, digamos, políticas, las constituciones, la constitución de un estado y de otro estado. Estoy hablando también que estoy marcando territorio en materia legislativa. Voy a hablar de poder. ¿Qué es el poder? El poder muchas veces se manifiesta en doble sentido, si fue primero el Estado o primero el poder y del pueblo, etcétera. Pues el poder lo hemos visto que nadie llega en México, nadie llega a un poder de representación, como nuestra república, que es representada por un poder ejecutivo, nadie llega a la representación sin que exista un poder antes, que es este poder del pueblo. ¿Y cómo? Como ya lo citamos en el artículo 41 constitucional, el ejercer la soberanía. Y este poder posteriormente lo tienen aquellos que son electos de una forma popular, de una forma libre, de una forma donde hicimos democracia, porque estábamos hablando incluso en la primera sesión de qué diferencia había de una soberanía a la democracia. Pues la soberanía la poseemos todos de forma individual con la credencial elector para poder ir a votar, a diferencia de la democracia, que la democracia pues la hacemos todos, es el conjunto de esa votación, todos lo realizamos. Orden jurídico. ¿Qué es el orden jurídico? ¿Cómo se crea? Pues el orden jurídico es cómo el Estado va a actuar, lo que conocemos nosotros como el poder. ¿De quién? El poder del Estado. Y para ello necesita de muchos elementos, como por mencionar, sus elementos
judiciales, sus elementos políticos, es decir, que vigilen que se cumple la ley. ¿Para qué? Para que exista un orden jurídico. Y para ello tenemos los siguientes fundamentos que les van a ayudar muchísimo. En el territorio nos podemos basar en el artículo 27, donde habla la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ejemplo, en el Estado y la familia. Nosotros como familia tenemos un predio, un ejemplo, ¿no? Y resulta que es de utilidad para el Estado porque van a construir una carretera. Entonces el Estado dice, ¿sabes qué? Tus tierras, tu propiedad te interesa para la nación y te propongo una expropiación. Un pago justo por la utilidad de ese espacio e incluso poder, no solo un pago económico, sino también poder conseguir, ejemplo, tiene usted su domicilio ahí, poder, las accesibilidades para que usted pueda conseguir otro lugar y ceda en expropiación ese territorio para beneficio de la nación. Y habla de la propiedad privada, también el uso, digamos, de las aguas, de esta tierra. Esto es en cuanto al territorio, y ya habíamos visto que es una extensión geográfica. Ahora, poder, vuelvo a recalcar, tenemos un artículo. El 35, como derechos de la ciudadanía, es votar y ser votado. Pero aquí menciona en la fracción 2 poder ser votado en condiciones de paridad, otra vez, ¿sí? En condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas corresponden a los partidos políticos, es decir, yo quiero como partido político registrar a determinada persona, recuerden que debe ser conforme a paridad de género las planillas que presenten los partidos políticos a asociarse para el derecho de la elección y se puede dar siempre y cuando exista ese término de paridad de género. Entonces, bajo el 35 significa que yo me puedo también postular para una elección libre, para una elección, digamos, democrática. Ahora bien, otro fundamento, el artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente el pueblo. La voluntad del 40, el pueblo mexicano, constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Están diciéndome que somos una forma autónoma, ¿verdad? Incluso hemos visto y analizado el artículo segundo constitucional en donde da amplitud a los pueblos indígenas, porque me lo está diciendo mi misma Carta Magna. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Es decir, pertenezco a ese territorio, pero poseo también mi autonomía dentro de mi nación. Y el poder que nosotros tenemos el derecho de votar, como lo habíamos analizado, lo estamos analizando por medio del voto. ¿Qué importancia estos temas de cultura, civilización y los medios de comunicación? Bueno, ¿cómo podemos nosotros civilizar, tener cultura? Pues a veces nosotros tenemos que salir y romper barreras, desde leer un libro, leer un mural, ir a una biblioteca, escuchar algo en la radio, un noticiero, leer en la televisión o en el periódico, ¿verdad? Hoy tantos medios de comunicación que existen. Y estos medios de comunicación deben estar regulados por la Ley Federal de Radio y Telecomunicación, porque el Estado así lo regula por medio de esa ley. ¿En protección de qué? En protección de que sean los correctos símbolos, el correcto lenguaje. Y esta tecnología pues tiene que estar moderna. Ejemplo, ¿no? Hoy en día hemos comparado muchos comerciales que probablemente antes no existían, pero con ciertos símbolos y lenguajes que esta ley proponga, ¿verdad? Y no
nosotros vamos a sentar el civismo nacional y la estructura nacional a través de un sistema de valores. Civismo nacional significa implementar valores. Y aquí nosotros vamos a referirnos a la axiología jurídica. ¿Y qué es la axiología jurídica? La axiología jurídica se refiere a la jerarquización de los valores. En este tema, persona, familia y Estado, probablemente no todos tenemos la misma jerarquía de valores. Para muchos el respeto va a estar en el principio, el siguiente va a estar la humildad, el siguiente va a estar, ejemplo, la amistad, el amor, el cariño, el respeto, la empatía, etcétera, ¿sí? O sea, va cambiando según la persona, por eso es muy importante que nosotros lo analicemos. Y este término de la empatía es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica nuestros valores. Sin embargo, existen derechos y deberes a ejercer nosotros como ciudadanos, porque existen derechos y deberes dentro de una estructura social. Por muy mi felicidad como valor que me dé, no sé, ir a la calle con gran velocidad manejando un vehículo, no puede ser. ¿Por qué? Porque mi estructura social me dice que hay lineamientos, que hay reglamentos que debo que respetar. Y esto van a ayudar a una economía de subsistencia. ¿Por qué? Recordemos el artículo 25 que me habla del desarrollo nacional y esta economía de subsistencia que lo voy a lograr a través de mi trabajo, a través de lo que yo me dedique por medio de una empresa, por medio de un sindicato, por medio del ejército, por medio de organizaciones religiosas. Y solo voy a hacer hincapié en, digamos, en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 356, al hablar de sindicatos, que es una representación. Y esta representación, pues, es importante en cuanto nosotros sabemos que como personas, cuando estemos trabajando, podemos ser representadas de manera justa, equitativa y sobre todo conforme a derecho. Y estos sindicatos vemos que son tanto patronales como trabajadores. Lo pueden poseer ambos factores, siempre y cuando, les repito, esté conforme a derecho. Y me menciona lo siguiente. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Es decir, me va a defender. Y es por ello que nosotros estamos analizando este crecimiento, no solo desde una persona dentro de una familia, sino también dentro de una empresa. El ejército, recuerden que es en protección a la ciudadanía. Y organizaciones religiosas, pues el respetarlo, ¿no? Y eso nos va a tener una economía de subsistencia. Recuerden también que nosotros en la economía de subsistencia debemos realizar actos que no sean ilícitos. Todo lo contrario, la licitud de un acto de comercio reconoce el crecimiento de quien lo realiza. Y esto habla de una buena organización o formas de organización social. Muchos vinculan estas formas de organización con lo que se relaciona a las formas o el estatus dentro de una economía. Pero en realidad estamos organizados dentro de una organización social, porque no todos podemos ser, digamos, productores, lo que somos campesinos, etcétera, otros que trabajan la materia prima, el otro que lo comercializa, el que llega, no, es decir, abarca una forma de organización social. Y el tema, estimados estudiantes, ha sido muy grato el poder explicar brevemente la importancia de estos temas, la cual ya habíamos hablado. Los temas son aquellos que tienen una diagonal y habla de los que viene el tema y el subtema con definiciones pequeñas, con definiciones claras en las cuales nos permita ampliar nuestro vocabulario y poder desarrollarlos de una mejor manera. Asimismo, los invito a participar en foros y agradecer sobre todo la participación dentro del foro y en el grupo del mismo para que puedan tener su evaluación continua. Ver bien sus fechas, recuerden que se vence
próximamente y no tener imprevistos. Muchísimas gracias, quedo a disposición de ustedes. Tengan un excelente día, un gusto haber trabajado. Gracias, se despide de ustedes la maestra Fabi Susana Aguilar Farrera. Ha sido un gusto poder trabajar. Tengan un excelente día. Gracias.